Sería 3 diapositivas más abajo, Eder, por favor. Otra. Gracias. Hola, buenos días. Buenas tardes, profesora y compañeros. Yo voy a presentar el tema de socioconstructivismo. Y bueno, este surge al cuestionarse cómo es que una persona adquiere conocimientos. De esa manera, esta propuesta pedagógica expone que el aprendizaje se da gracias a la construcción que se emite al interactuar con un entorno social. Esta formación es un proceso natural y personal y va a estar integrado por aquellos conocimientos que retomamos, como todo lo que ya conocemos, y se conjunta con los nuevos conocimientos. Además, considera el contexto en el que la persona se encuentra. Bueno, a esto Vygotsky dice que nuestro aprendizaje es mediado por los fenómenos sociales y culturales, ya que es el que rige los signos como un idioma, un dialecto, nuestro conocimiento, nuestros pensamientos y creencias. Él identificó que, continuamos con la misma, por favor. Gracias. Él identificó que un infante aprende gracias a las funciones mentales. Para Vygotsky, las funciones mentales se van a dividir entre funciones inferiores y superiores. Él explica que las funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos y están determinadas por nuestra carga biológica, como la atención y la memoria, y que las funciones mentales superiores van a estar creadas y mediadas por el entorno social. Ahora sí, ¿me ayudas a cambiar de diapositiva? Gracias. Bueno, para Vygotsky, los procesos interpsicológicos preceden genéticamente a los procesos intrapsicológicos. Esto quiere decir que el pensamiento surge gracias al lenguaje que expresamos en la interacción entre personas. De esa manera, el lenguaje comienza teniendo una función tan solo enfocada en la comunicación, es decir, va a ser una función social. Y a partir del habla egocéntrica se desarrolla el habla externa y posteriormente se desarrolla el habla interna. Es así como el pensamiento va a ir desde lo social a lo individual. Este proceso me gusta mucho cómo lo estás explicando, porque este es uno de los básicos que ustedes tienen que manejar para cualquier proceso, sea de investigación, sea de evaluación clínico, social, organizacional. Es con esto que van a trabajar, por eso Vygotsky es fundamental para ustedes. Muy bien, adelante. Gracias. Bueno, entonces, por otra parte, el pensamiento es abarcado por la teoría histórico-cultural, como ya nos mencionaban en la clase pasada con nuestras exposiciones. Vygotsky caracteriza que hay diferentes sistemas de lenguaje, los cuales van a ser desarrollados por el contexto histórico, social y cultural, los cuales van a constituir al hombre como tal. De ahí el nombre de teoría histórico-cultural. Por eso, para entender la mente humana es obligatorio situarse en 3 tiempos distintos. Lo hago como en una pequeña gráfica aquí. Uno de ellos es el tiempo filogenético. La filogenética estudia el parentesco entre las especies y las relaciones evolutivas, como los cambios físicos de los seres vivos a través del tiempo. Otro de ellos es el tiempo histórico, y este se refiere a esta capacidad del ser humano al hacerla posible la creación, la innovación, y la herencia cultural, como la creación de herramientas, símbolos y tradiciones en una sociedad. Otro de ellos es el tiempo ontogenético. No sé si recuerdan que en clases pasadas habíamos hablado de la ontogénesis, que es el desarrollo de un organismo desde su fecundación hasta la maduración. Es entonces cuando hablamos de la vida personal de un individuo, desde el nacimiento del bebé humano que entra en el útero cultural de la familia, y cuando, por ejemplo, asiste a escuela, se une a otros productos culturales sociales. Muy bien, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Bueno, ahora, al conjuntar estas funciones mentales inferiores y las superiores, es posible situar al estudiante, en una propuesta pedagógica que impulse este aprendizaje. Una de ellas es el desarrollo
La zona de desarrollo próximo, creada por Vygotsky, que pretende comprender el desarrollo del estudiante y el surgimiento de los nuevos conocimientos que adquiere gracias a esta mediación social. Esto quiere decir que es como, la zona de desarrollo próximo es como una brecha o un espacio del estudiante entre el conocimiento que ya adquirió y el que está próximo a adquirir. Por eso se dice entonces que la mediación social es la guía, con una guía o el apoyo adecuado de un conocedor, potencialice este próximo aprendizaje y se pretende que el día de mañana este aprendizaje o este desenvolvimiento se realice de manera autónoma. Por ejemplo, nosotros como estudiantes llegamos a clase con ciertos conocimientos y nuestra profesora nos explica los temas que corresponden a nuestra materia basándose en su experiencia en el campo de la psicología. Y como una mayor conocedora nos orienta en los temas que debemos estudiar, esperando que construyamos un nuevo aprendizaje y que posteriormente seamos autónomos en lo que hacemos. Bueno, otra es el andamiaje, que sucede algo similar. Es una adaptación de Brunner y esta es una teoría que se enfoca un poquito en la zona de desarrollo próximo, pero no es igual, porque se enfoca en la orientación de una persona con experiencia como un docente, procurando que su alumno interiorice esta información, la organice y construya un pensamiento. Otra de ellas es la participación guiada de Bárbara Rogoff, que amplía este concepto de Vygotsky de la zona de desarrollo próximo y la integra a una que ella nombra como participación guiada, explicando que a la hora de aprender es importante apropiarse de los recursos culturales, compartiendo el conocimiento con actividades conjuntas entre docentes y alumnos. Yo añadiría que, por ejemplo, a lo mejor también entre padres y niños, entre jóvenes y adultos mayores. Se trata de crear un desarrollo intelectual dentro de la convivencia con esta sociedad. Y si no tienen preguntas, eso sería todo por mi parte. Aprovechen, aprovechen. ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene alguna cuestión que haya quedado por ahí no tan clara? No, todo bien, gracias. ¿Segurísimos? Todo clarísimo. Bueno, muy bien, ¿eh? Va muy, muy bien. Muy buena exposición. Sí, muy padre. En general me han gustado todas. Van muy bien. Pero sí, sigamos entonces, si no hay dudas, ¿sale? Sí. Bueno, chicos, en cuanto tengan alguna duda, pueden detenerme y con gusto les puedo explicar. Yo les voy a hablar acerca del humanismo, pero en cuanto al aprendizaje. Y bien, a grandes rasgos, la teoría humanista surge como una reacción social, o sea, una reacción ante la deshumanización social por la represión militar, porque esta surge alrededor de 1950 y como sabemos, por estos tiempos finalizaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la teoría humanista fue creada por Abraham Maslow, quien la concibe como una psicología del ser y no del tener. Es decir, que toma en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores espirituales del hombre. Concibe al hombre como un ser creativo, libre y consciente. Bueno, por otro lado, también tenemos a otro fundador de la corriente humanista, que es Rogers. Bueno, también se crea el término de tendencia actualizante. Esto quiere decir que se hace una referencia a una fuerza motivadora que poseen todas las personas de vida que les empuja a desarrollar su potencial lo máximo posible. Bueno, la teoría humanista se extrapola hacia la educación centrada en el alumno. Se llevan técnicas de la teoría psicológica hacia la educación, es decir, de la psicología a la enseñanza. Esto surge como una crítica a la educación rígida y convencional de la posguerra. Se concibe en esta teoría al estudiante como un sujeto activo de aprendizaje. Y bueno, también la teoría se basa en la filosofía del existencialismo y la fenomenología.
De parte del existencialismo se dice que el ser humano crea su persona, es decir, que se crea por las propias decisiones o acciones que va tomando a lo largo de su vida. Un autor de este existencialismo es Morris, y que dice que el ser humano era un agente electivo capaz de elegir su destino, es un agente libre y responsable de elegir sus propias decisiones. Y bueno, por otro lado, como les mencionaba, está la fenomenología, que esta analiza desde el punto de vista tal como lo percibe el cliente, como lo llamaba Rogers, y en este caso tal como lo percibe el alumno, tal como percibe su mundo sin ningún tipo de conocimiento a priori, es decir, conocimiento anterior. Bueno, por otro lado, se establecen algunos postulados, los cuales son: uno, el ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. Eder, ¿le podrías cambiar de diapositiva, por favor? Gracias. Entonces decía, el ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. Evita el reduccionismo como lo hace el conductismo. También dice que el hombre tiende en forma natural a su autorrealización y con la finalidad de trascender. También vive en contexto humano, es decir, que hay que explicar y comprender a la persona en su contexto, tanto interpersonal como en su contexto social. También dice que es consciente de su existencia en cuanto a presente, pasado y futuro. También tiene libertad para decidir, es capaz de tomar sus propias elecciones y el hombre es intencional. Y bueno, también desde las aportaciones de Miller, dice que se busca que exista un desarrollo de los estudiantes, de su autoconcepto y de su identidad genuina. Por otro lado, otro autor que es Weinstein nos habla de que se deben tomar en cuenta las decisiones educativas basadas en las necesidades del individuo, un incremento de las opciones del individuo y valora lo mismo el conocimiento personal como el conocimiento público, es decir, el conocimiento social. Y el desarrollo de un individuo no debe de afectar el desarrollo de otro individuo. El objetivo es crear un sentido de relevancia, de valor y de merecimiento de cada persona implicada en su proceso educativo. Y también decía que si se exige aprender, se debe permitir que aprenda el alumno. Bueno, algunas de las características de la educación centrada en la persona, según Rogers, refiere que la persona es capaz de responsabilizarse y controlarse a sí misma. Sin embargo, el contexto educativo debe crear las condiciones favorables, adoptar una perspectiva globalizante intelectual, activo e interpersonal, y crear alumnos con una iniciativa y con autodeterminación. También decía que el estudiante es el centro, que debe promover la autorrealización y teniendo en cuenta la individualidad de cada alumno. Y por último, que el alumno es responsable de su aprendizaje y se enfoca en su autonomía. Bueno, en cuanto a las metas de la educación desde Hamacek, que es otro autor, dice que debería de ayudar a desarrollar la individualidad de los alumnos y apoyarlos para que se reconozcan como seres humanos únicos. Y con ello contribuir a que los estudiantes desarrollen sus potenciales. También concentrarse en el crecimiento personal de los estudiantes, fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación. También debe de promover experiencias de influencia recíproca intrapersonal, provocar sentimientos positivos hacia las asignaturas. Y también debe de iniciar el aprendizaje vinculado con los aspectos cognitivos y vivenciales, es decir, el aspecto cognitivo, lo que aprende, lo que recibe y las vivencias que ya tiene el alumno. ¿Le puedes cambiar, por favor? Se te fue por ahí, dijiste intrapersonal, pero en realidad es interpersonal, pero muy bien. Perdón, interpersonal, sí, se me fue. Bien. Nada más para subrayar eso, ajá. Sí, perdón. Bueno, continúo. La concepción humanista sobre el aprendizaje, bueno, propone que un aprendizaje significativo y vivencial, propone estos términos, y lo define como este proceso que modifica la percepción que los alumnos tienen de la realidad. Y el aprendizaje significativo lo toma como, bueno, prácticamente la relación de los conocimientos nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes.
Además, este tiene lugar cuando el estudiante percibe el tema de estudio como importante, tanto para sus propios objetivos, o sea, cuando el tema se relaciona con el mantenimiento o que lo enriquece. Por ejemplo, ahorita en los temas del repaso. No sé, un ejemplo, yo siento que me enriquecen en cuanto a mi formación académica y que posteriormente me van a servir para mi desarrollo laboral. Entonces, para mí este aprendizaje se va a convertir en significativo porque ya estoy creyendo que me va a servir, que me va a enriquecer y lo estoy tomando como un objetivo. Bueno, también la mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la práctica. El estudiante debe enfrentar problemas prácticos. Por ejemplo, ahorita que con toda esta situación que nos dicen que tal vez ya se van a realizar las prácticas o así, es decir, que vamos a llevar la teoría a la práctica, a la realidad, hacia las personas. Entonces, bueno, según desde el humanismo dice que se logra también mediante la práctica. También, por otro lado, el estudiante se debe preguntar, ¿estoy descubriendo, o sea, estoy entendiendo el mundo exterior y haciéndolo una parte de mí mismo? Esto para que este aprendizaje pueda ser significativo. Bueno, otros elementos que intervienen en el aprendizaje significativo, según Rogers, dice que debe existir un compromiso personal del estudiante, lo que aprende es más perdurable y profundo, y el mismo alumno lo evalúa, o sea, sabe si este aprendizaje va a responder a su necesidad, o sea, si lo conduce hacia algo que quiere saber o si este aprendizaje le va a resolver alguna duda que el estudiante tenía o tiene. También para que se dé el aprendizaje significativo, el alumno debe tener libertad de acción. Por lo tanto, debe poder escoger un plan de estudios, realizar actividades que él mismo elija, descubrir libremente sus objetivos, sus necesidades, plantear sus ideas, sus pensamientos. Y bueno, también, según Rogers, considera el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas y que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin el intelecto del estudiante, sin las emociones del estudiante y sin la motivación del aprendizaje. Es decir, que si no hay ninguno de estos tres, no va a poder ocurrir un aprendizaje significativo. Bueno, Rogers enuncia los siguientes principios. Los seres humanos tienen un deseo natural por aprender. El aprendizaje se hace significativo cuando el tema es relevante para el alumno, lo que les decía hace un momento, que si el tema que estamos viendo es relevante para mí, se va a hacer significativo. También el aprendizaje se mejora con una reducción de amenazas externas. ¿A qué se refiere con amenazas externas? No sé, podría ser problemas familiares, problemas en la escuela, en la institución como tal, no sé, algunos conflictos con sus compañeros. Esto se vuelve como una amenaza para el alumno. Entonces, el aprendizaje se va a mejorar cuando haya una reducción de estas amenazas. También el aprendizaje participativo es más efectivo que el pasivo. Es decir, que por ejemplo ahorita, cuando, no sé, la maestra nos pregunta algo o estamos viendo los temas, nosotros al participar estamos haciendo este aprendizaje más significativo porque estamos entendiendo un poco más, estamos preguntando inclusive, aunque no aportamos, digamos, una idea al tema, pero estamos preguntando. Al preguntar nosotros también estamos aprendiendo. O sea, entonces a lo que se refiere es que el aprendizaje participativo es más efectivo que a simplemente quedarnos callados y decir sí le entendí cuando pues no le entendí realmente. También otro es que los alumnos toman la responsabilidad de su propio aprendizaje. Es decir, que, por ejemplo, si ahorita no entendí el tema, voy y lo investigo más cosas por otros lados, otros recursos, libros, internet, no sé, para que este aprendizaje quede más claro y sea significativo para mí. Bueno, Rogers menciona la existencia de dos tipos de aprendizaje. El que no posee significados, es decir, que para el estudiante no es significativo y se nos va a olvidar más rápido. También dice que este tipo de aprendizaje es puramente mental. Es decir, que no sé, a lo mejor ahorita que yo les estoy hablando de este tema, para algunas personas tal vez no es significativo, entonces nada más sí me escucha y a lo mejor se le quedan algunas cosas, pero pues ya hasta ahí.
Y en cambio también menciona que hay otro aprendizaje que es el que resulta significativo, que era lo que veníamos hablando, que me importa, me va a resolver dudas, o sea, se convierte significativo para mí. ¿Le puedes cambiar, Eder, por favor? Igual nada más, ay, perdónenme, qué ruidal. Decir que toca la esfera de lo transpersonal, ¿no? Es decir, les mueve afectos, lo que están aprendiendo. A ver, por ejemplo, cuando vieron psicopatología, pensaron que tenían todas y cada una de las patologías y se empezaron a identificar con todos los rasgos. Sí, ¿no? Bueno, al menos la gran mayoría de la gente que está apasionada por la psicología, pues cuando estudiamos esa parte, es muy emocionante porque empiezas a conocer todas las estructuraciones posibles y dices, ahora le tengo parte de esto, traigo rasgos de esto y generalmente, pues nada de lo que vean por ahí va a ser tan concreto porque, bueno, apenas están aprendiendo y entonces es esa sed por aprender, por conocer, por verdaderamente involucrarse en lo que va a ser su quehacer diario, ¿no? Entonces, si ustedes están en psicología solo para cumplirle a sus papás, ¿ustedes creen que van a sentir esa emoción, esa pasión? Pues tal vez no, ¿no? Pero si ustedes son estos seres únicos que refiere Rogers y que verdaderamente están estudiando aquello que les toca todas las esferas de lo personal, de lo íntimo, ¿será que estos les apasionen y empiecen a tenerle más respeto al conocimiento y agarrarlos como con más sentido? Yo creo que sí. Entonces ya ahí el autoanálisis para y lejos de creer que tienes uno u otro, u otro, u otro, u otro, estás aprendiendo a discernir estructuras, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, estamos en una clase de cómo vamos a diagnosticar, ¿no? Y a partir de la siguiente, bueno, la siguiente semana no, pero las que vienen vamos a ver justamente esto. Bueno, nada más quería acotar eso. Ya, no interrumpo más. Adelante. Gracias, maestra. Sí, entonces, bueno, retomando esto, lo que resultaba significativo, era significativo tanto en el plano intelectual como en el afectivo para el estudiante. ¿Lo puedes cambiar, Eder, por favor? Bueno, también otro factor que aquí interviene, que es muy importante, es el docente como un facilitador del aprendizaje, el cual menciona algunas como características que debiera tener el docente. Una de ellas que es la autenticidad, es decir, que debe de ser una persona real, transparente, y bueno, aquí dice que sin esconderse bajo la fachada del maestro y cambiar cuando sale de la escuela, pero bueno, es decir que debe de ser tal cual es, tanto en la escuela o en el salón de clases como fuera de la escuela. También otra característica es apreciar al alumno, aceptarlo, confiar en él como una persona independiente y con derechos propios. También la comprensión empática es muy importante, ya que debe de ser capaz de ponerse en el lugar de sus alumnos y desde ahí ver cómo se han dado dichos procesos de este aprendizaje. También, bueno, unas fortalezas de la aplicación de la teoría humanista en cuanto a la educación es que llama la atención sobre la importancia del educador como un facilitador de los procesos del aprendizaje y en cuanto al crecimiento del alumno, y también permite visualizar al ser humano como un ser con potencialidades a desarrollar, y en este caso hace referencia a que se permite visualizar al alumno como un ser que tiene potenciales y bueno, se hace el objetivo es impulsarlo para que el alumno pueda desarrollar estas potencialidades. También, ¿le puedes cambiar, Eder, por favor? Bueno, y por último les menciono algunos pros de la teoría, es decir, que algunas de las contribuciones, que es muy importante esta parte, dice que destaca la importancia de los sentimientos y el valor de cada persona, es el valor de cada estudiante como un ser humano. También se basa en el razonamiento u opinión de cada individuo, tal cual supera la suma de sus partes. También dice que el ser humano lleva a cabo su existencia dentro del contexto social. Bueno, también dice el hombre consciente, no necesariamente específicamente el hombre como un ser masculino, sino el ser humano. El ser humano es un ser humano consciente, tiene capacidad de elección
y tiene intenciones, busca metas y objetivos. Bueno, si no tienen alguna duda, ¿alguien tiene alguna duda? No, no hay dudas, segurísimos. Sí, segura, no hay dudas. Lo explico está bastante claro y lento. O sea, no hay dudas. Todo bien. En conclusión, no hay Bueno, duda. entonces esto sería todo de nuestra parte. Ahorita va a presentar mi compañero Rodrigo, con el último tema. Esto es todo, maestra. Gracias. Muy bien. Muy bien presentado este tema que es tan bonito, ¿no? Igual les puede parecer bien cursi, pero pues vamos a ir entendiendo que no tiene nada de cursi, más bien son las esferas de lo humano, ¿cierto? Sus pacientes no van a llegar a buscar al psicólogo del libro, van a llegar a buscar al psicólogo que también es otro humano, ¿no? Importante leerlo desde ahí. Muy bien, qué padre. Ok, los felicito. Bueno, adelante, Rodrigo, cuando gustes. Sí expongo entonces lo del conductismo, maestra, de la teoría del aprendizaje. Es la que le iba a decir. Es que Sí, ya no recibí respuesta. no, Rod, es que fíjate que eso ya ves, te dije desde ese día que eso ya no. Sí, debe decir para dejarla así. Recibiste respuesta, no me quieras echar la culpa, vas a ver, Rodrigo, ¿eh? No, maestra, es que apenas me acordé y como... No, prefiero Ah, que te sumes a otro tema que ya sea pertinente ahorita, porque devolvernos al conductismo ya no tiene mucho sentido, ¿sale? Ya lo vimos desde hace unas semanitas. sí, se repite todo lo que dijo, lo que se vio en las clases. Exacto, prefiero que te sumes a otro tema, ¿sale? Vale, sí, profesora. Bueno, muy bien. ¿Alguien más va a presentar hoy? ¿Falta otro equipo? Nosotros, profesora. Adelante, Milton, denle. Nos quedan hoy 20 minutitos todavía muy aprovechables. Que Dios nos bendiga para Que terminar pronto. pesados. Que Freud los agarre con pesados. Oye, y Rodrigo, perdone, si quieres ponte en contacto con, bueno, no, ahorita el grupo de humanismo ya también está formado. Bueno, a ver, déjame pensar con qué nos puedes apoyar. Bueno, pero adelante, Claro. los escucho. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesora. Les vamos a hablar nosotros acerca de la teoría histórica cultural de Vygotsky. Nosotros les vamos a hablar acerca de los 10 principios de la psicología histórico-cultural. Empecemos primero por el primero. Primero nos va a hablar Vygotsky acerca de la conciencia humana como objeto de estudio. Este principalmente se va a basar en la conciencia, que va a ser un conjunto principalmente tanto de dinámica de procesos psicológicos, tanto superiores, que en los que se va a abarcar principalmente la memoria, la inteligencia, el lenguaje, además también de las sensaciones, las emociones y los sentimientos. Además de que se va a incluir principalmente que el consciente va a implicar principalmente algo. Estos, continuando, va a ser los motivos, las emociones, la afectividad y los procesos mentales, siendo el planificador, mediador, organizador, regulador de la conducta humana. Lo que trato de decir con esto es que principalmente para que nosotros como seres humanos podamos ser conscientes, o bueno, como les voy a explicar más adelante, lo que nos va a diferenciar de ser un animal a un ser humano, principalmente va a ser esto, ¿no? Que vamos a tener la capacidad principalmente de planificar, mediar, organizar y además regular nuestra conducta humana. Siguiendo el siguiente punto, el número 2, la génesis social de la conciencia y la conducta humana. Principalmente esta nos va a hablar acerca del primer nivel, que va a ser el social, el segundo el individual. El primero va a ser entre el personal, las personas interpsicológica, como ya hemos explicado mis compañeros anteriormente, y después va a ser el interior o el propio niño, que nos va a hablar acerca de lo interpsicológico. Aquí va a abarcar principalmente la memoria lógica y la formación de los conceptos, que va a ser principalmente las funciones superiores que se van a originar de las relaciones que van a estar entre los seres humanos. Aquí lo que trato de decir con esto es que vamos a tener primeramente nosotros como personas, que va a ser el interpsicológico. Pues como por nosotros mismos, interiormente va a estar el intrapsicológico. Aquí principalmente donde se va a desarrollar la cultura del niño o de nosotros mismos, ¿no? Va a ser, bueno, es lo que trato de decir, que se va a desarrollar la cultura, ¿no?
Continuando con el tercer punto, que va a ser el principio de significación. Este nos va a hablar acerca de la capacidad tanto de coordinar la conducta ajena como de proyectarla, además también de planificar, además también de regularla y mediarla mediante la creación y la utilización de los signos y símbolos. Aquí principalmente vamos a utilizar los signos y símbolos para poder darle significancia a nuestro, pues sí, a lo que estamos pensando, ¿no? A lo que estamos procesando y planificando. Siguiente es el número 4, que es el proceso cultural de la conducta humana. Aquí se va a desarrollar, como también mencionaba en el anterior, en los niños, más bien desde que somos niños, y va a ser un proceso va a ser un proceso orgánico de la maduración que va a aparecer como en una segunda ruta. Aquí se va principalmente a destacar por el desarrollo cultural de la conducta y la apropiación de los instrumentos culturales, que va a ser una mediación de la conducta y el pensamiento. Aquí estos instrumentos nos van a ayudar, como mencionaba Vygotsky, para que nosotros podamos desarrollarnos en un entorno, en una cultura, ¿no? Por un ejemplo sería que en nuestras antiguas civilizaciones lo que nos destacaba era principalmente, por ejemplo, en la maya, en la azteca, el desarrollo tanto de instrumentos para, por ejemplo, las hachas, con obsidiana, ¿cómo se llama? Los objetos prehispánicos que nos distinguía principalmente como cultura, ¿no? Y por medio de ellos queríamos comunicar algo o querer comunicar algo. Esto es fundamental, perdóname Milton que te interrumpo, porque muchas veces no le encontramos tanto sentido y mucha gente se preguntará, ¿por qué demonios está hablando de eso? La cuestión de digamos, del uso de las herramientas estructura, para Vygotsky, estructura nuestro pensamiento y ha sido parte fundamental de nuestra evolución, ¿no? Entonces es muy importante entender desde dónde lo trabaja Vygotsky. Bien tocado ese punto. Ok. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto, que va a ser el de los 4 estadios en el dominio de los signos. Vygotsky destacaba principalmente que van a existir 4 estadios de los signos. El primero va a ser la conducta primitiva o la psicología natural. El segundo va a ser la psicología popular o implícita. El tercero va a ser el uso externo de los signos y el cuarto va a ser el uso interno de los signos. Para esto, yo les voy a dar unos ejemplos. A ver, aquí ya. Para nosotros mencionaba Vygotsky, un ejemplo sería en el primero, que va a ser el de la conducta primitivo psicológica natural. Por ejemplo, cuando se encuentra con distintos objetos, por ejemplo, 3 manzanas y 7 peras, ¿no? Aquí principalmente son incapaces de sumarlas. Por ejemplo, mencionaba el texto que se le va a presentar, por ejemplo, a una persona, es que estructuraba, por ejemplo, que con una persona que, por ejemplo, estamos midiendo, más bien que una persona que no tenga tanto conocimiento de lo que es una manzana y una pera, ¿no? O que no tenga tantos estudios, un ejemplo, no va a poder sumar, por ejemplo, o coordinar, por ejemplo, cuando le presentemos, que, por ejemplo, cuántas manzanas hay aquí, peras, ¿no? Y cuando le preguntemos de cierta forma, no va a poder distinguir, ¿no? En este primer momento nos vamos a guiar principalmente por las percepciones de la forma. Por ejemplo, no obstante el paso que está en la forma psicológica natural. Por ejemplo, aquí se va a avanzar, más bien aquí se va a ver las sensaciones y las percepciones. En esta forma cultural, psicológica cultural, nos va a llevar principalmente a incorporar la aritmética cultural, lo que les más o menos les traté de explicar, que es lo que nos habla el primero. El segundo estadio va a ser, por ejemplo, el de una niña y una niña que va a estar consciente de su significado. En este caso va a ser el procedimiento y las implicaciones del proceso de contar o sumar los elementos, lo que les platicaba de las manzanas y las peras, ¿no? Que los aprendan a distinguir. Es lo que quiero destacar, nada más que como que me cuesta un poco trabajo todavía discernir en el primer paso. Si le preguntamos en este caso, sin instrucción previa, por el total de la probabilidad, diría esto: mira las manzanas. Sin embargo, en el tercer punto, principalmente las niñas y los niños
ayudados por los adultos en los artefactos culturales, les va a ayudar para que puedan contar por medio de los dedos y puedan expresar por medio de la voz alta o jugar con los elementos. En este caso, pues, por medio del tercero punto, que sería el uso extremo de los signos, los niños van a poder contar por medio de los dedos, como mencionaba el texto, y expresar por medio de las palabras, ¿no? Si preguntamos cuántas frutas hay en este caso, ahí probablemente nos podrá responder con la ayuda de su mano, como les acabo de mencionar, que hay 7 frutas, como les mencionaba, 4 manzanas y 3 peras. Finalmente, en este último estadio, que va a ser el número 4, un ejemplo va a ser principalmente que en los años escolares el niño o niña puede operar internamente, ya sea con una voz baja, simbólicamente, sin la ayuda de sus dedos. En este caso, pues principalmente en lugar de usar sus dedos, ya conforme pasa el tiempo, vamos a poder estructurar, por ejemplo, que podamos preguntar 100 menos 30 y va a poder contestar rápidamente por medio de sus conocimientos y abstracciones que ya tiene, pues sí, que ya por medio del conocimiento que ya tiene previo, ¿no? Y va a responder que van a ser 70, ya no va a tener que contar con los dedos. Aquí la actividad superior humana siempre va a estar medida. Y también menciona que hay un sexto principio, que en este sexto principio van a estar los artefactos culturales, como van a ser el lenguaje, la escritura, el compás y la notación matemática, para que lo tomemos en cuenta todos. Ahora les va a hablar mi compañero Cerón del punto 6 al punto 10. Muy bien. Muy bien, es un poquito más difícil de comprender toda la estructura, Sí. como la de Vygotsky, pero bien bajado el balón y van muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien? Sí, ¿dudas? ¿Alguien tiene dudas? Sí, cierto. Ay, perdón, profesora. Perdón, compañeros. No pasa nada, ¿todo bien? ¿Dudas? Cuéntenos. ¿No? No. No, Bueno, ok, continuamos. ¿Estás por ahí, Alejandro? Sí. Ah, muy bien. El sexto punto es el principio de la mediación. Aquí en este punto las funciones psicológicas superiores como la memoria mediada, la atención voluntaria, el pensamiento verbal, se van a caracterizar por la apropiación y uso de artefactos culturales por medios auxiliares que permiten amplificar, regular y dirigir la acción humana. En el punto 7 es el carácter práctico de la actividad humana. Aquí lo que dice el postulante Leontief de 1981, integrante de la Escuela Histórico-Cultural, es que la actividad animal no humana está siempre condicionada y dirigida por gratificaciones inmediatas que responden a las necesidades biológicas en forma de motivos como por ejemplo alimentarse, reproducirse y protegerse. El siguiente punto es la función de la función planificadora del lenguaje. En este sentido, la función planificadora del lenguaje va a ser exclusiva de la especie humana, ya que contiene creación y apropiación de artefactos como la lengua oral, la lengua escrita y la planificación y autorregulación. El siguiente punto es la zona de desarrollo próximo, donde el dominio y uso uso intrapsicológico es posible gracias a la experiencia social, es decir, al hecho de que una persona competente en dichos artefactos, una persona que conoce y domina su uso, nos enseña mediante la relación socioeducativa a utilizar correctamente y autónomamente estos recursos. El siguiente punto es el método dialéctico. Aquí no hay otro modo de comprender la psicología humana que recurrir a su génesis y configuración sociohistórica, filogenética.
a lo largo de las especies y ontogenética a lo largo del desarrollo del individuo. También se puede estudiar por medio de la configuración y construcción de la memoria, inteligencia y percepción. Ahora, para finalizar casi, compañeros, les vamos a hablar bueno, yo les voy a hablar de cómo se está conformando todo esto a través de un pequeño resumen, ¿no? El carácter histórico-cultural de la mente humana. Principalmente para Vygotsky y Luria, los procesos perceptivos básicos van a ser la generalización y la abstracción, deducción y la inferencia, del razonamiento y los procesos discursivos de la imaginación y la autoconciencia. Todo esto lo vamos a destacar a través de todo lo que vimos en los 10 apartados, ¿no? Y por lo tanto, para ellos la introducción va a ser que la mente humana no va a ser una especie de autómata o dispositivo interno, sino que va a ser universal, va a funcionar por parte de la cultura, muy al contrario al contenido, características, procesos y funciones psicológicas que van a tener como origen la cultura históricamente instalada. En esto cabe destacar que el ser humano necesita de cultura para que podamos desenvolvernos ante el medio en el que nos encontremos, ¿no? Para destacar, finalmente, queremos decir una pequeña frase que nos pareció curiosa, que va a ser, que planteó Vygotsky: los cambios sociohistóricos conducen a la creación de nuevas estructuras mentales, nuevos contenidos y nuevas actividades, dando a entender con esto que conforme van pasando procesos históricos, como por ejemplo las guerras mundiales que han sucedido, además también de peleas o conflictos internos, esto nos va a generar que podamos adaptarnos ante nuevas estructuras, ante nuevos cambios y procesos, que en este caso los menciona como estructuras mentales, y podamos nosotros desenvolvernos y con ello poder realizar nuevas actividades. Por nuestra parte sería todo, compañeros. No sé si tienen alguna duda. Estas son nuestras referencias. Ok, ¿hay alguna duda? Yo quizás podría repetir lo de la última diapositiva. ¿Está? Sí, por favor. Ah, muy bien. Muy bien. Pues aquí principalmente Vygotsky y Luria nos trataban de demostrar que por medio de los procesos perceptivos básicos, que ya sean la generalización y la abstracción, además también de la deducción, de la inferencia, además también del razonamiento y los procesos discursivos, como la imaginación y la autoconciencia, nuestra cultura nos va a ayudar principalmente a que principalmente la mente humana sea una especie de, más bien, no sea una especie de autómato o dispositivo interno, ¿no? Esto nos va a ayudar para que nos podamos desenvolver en una cultura que se está adaptando constantemente. Es lo que trataban de decir en el texto, ¿no? Que por medio de todos estos procesos perceptivos podamos desenvolvernos a través de una cultura que va cambiando constantemente, y como mencionaba al principio, en el primer postulado, aquí se va a conjuntar principalmente los procesos superiores, como va a ser la memoria, la inteligencia, el lenguaje, que van a ser principalmente, más bien nos van a ayudar principalmente en las sensaciones, en las emociones y en nuestros sentimientos. No sé si te quedó un poco más claro, Ricardo. Sí, porque de hecho como que me Sí. quedé en la mitad de que como si decodificara la información de forma externa, entonces me quedé así como de, con qué o como, pero sí ya me quedó más Sí, claro. noté que a mí también como que un poco de trabajo, y Alejandro, entender un poco esto, porque sí estaba como que en cada postulado, pues tienes que comprenderlos todos para poder al final, como que sintetizar todo al final, ¿no? Que en este caso va a ser el carácter histórico sociocultural de la mente humana. Sí, no está tan fácil. Gracias, Gracias a ti, Ricardo, por preguntar. Ok. Bueno, ahí igual nada más hacer la diferenciación de que no precisamente los
Ay, ay, Dios, espérenme un segundo, perdón. Perdónenme, me entró una llamada. Ok, nada más diferenciar esta cuestión. Cuando se habla de procesos perceptivos básicos, no es que estos procesos perceptivos sean la generalización y abstracción, deducción, inferencia, razonamiento y procesos discursivos, imaginación y autoconciencia, no. Ahí digamos que está ya, ¿sí? No nada más estos son los procesos perceptivos, pero bueno, creo que ya queda un poquito más claro. Les dejé la cita de donde lo tomaron Milton y Alejandro, creo, y por ahí si quieren les dejo esa lectura que es muy buena. Y cualquier cosa, si no hay dudas, nada más entonces, bueno, felicitarlos. Alex Herón, te falta un poquito, porque la verdad es que el nivel ya despegó tremendamente. Quiero decirles que estoy fascinada viendo cómo ahora empiezan ya sus participaciones a ser mucho más estructuradas, pero sobre todo mucho más confiadas. Ya no leen todo, ya ejemplifican. Estoy muy contenta con el resultado de estas exposiciones. De verdad los quiero y las quiero felicitar a todas y todos. Y nada más, te digo, Cerón, un poquito hacerte la recomendación, nada más leíste lo que traías en tus dispositivas, no está mal, es un buen trabajo, pero sé que lo puedes hacer un poquitito mejor. Para la otra, lees un poco más, te investigas un poquito más. Ay, no sé, profesora, es que también se puso nerviosa porque sí era bastante, y luego los ejemplos como que sí cuestan trabajo al principio. Sí, pero sí, vaya, sí lo hizo, sí. Sí, bueno, pero igual nada más es una recomendación que le quiero hacer, ¿no? Entiendo que es difícil. Sí, profesora, muchas gracias. Pero lo hicieron bien de todos modos. Y la información que traen es muy pertinente, pero yo sé que él, porque es muy buen alumno, lo puede hacer todavía con más entrega. ¿Sale, Cerón? Bueno, espero que siga por acá. Bueno. Muestra. Muy bien, de todos modos los y las felicito. Excelentes presentaciones. Se está poniendo muy bueno este ejercicio de repaso. Ahora, nada más rápidamente, humanismo ya está cubierto por Fernanda y las personas que van a exponer, que son Raquel y no me acuerdo quién es más, pero varios ya, ¿no? Varios y varias. Entonces vamos a definir, ahora sí, las de la siguiente semana, que ahora sí ya son psicoanálisis y Gestalt. ¿Quién quiere entrar a psicoanálisis y quién a Gestalt? Yo, psicoanálisis. Yo, Gestalt. A ver, pero poco a poco. Sara, psicoanálisis. ¿Quién más dijo Gestalt? Yo, Aileen. Aileen. Moni también. Yo con Aileen. Ok, ¿quién más para psicoanálisis y quién más para Gestalt? Ambas las van a trabajar conmigo. Es así. Laura Redondo, Gestalt. Igual yo. ¿Gestalt, Rack? Sí. Ok. A poner bueno ese equipo. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? No abandonen el psicoanálisis. ¿Quién más? Bueno, hoy no está Daniel, pero pues le vamos a decir a Daniel que también le gustó un buen, ¿no? David Barajas. Hoy entraste bien tarde, David Sote, pero bueno, no importa. Ya quedamos que voy a tener... ¿Cómo? ¿Cómo? Falló con mi... Ok, no te apures. Ok, no pasa nada. Sí, por eso. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? David Barajas. A mí me gustaría psicoanálisis, profesora. ¿Repites, Anel? Bueno, muy bien, me cae bien esa actitud. ¿Alguien de los que no haya participado? Salma, sí, claro, puedes Gestalt. Y yo creo que ahí cerramos porque, bueno, no, hay muchos autores, podríamos entre varios más. Pero bueno, sí se puede, claro que se puede. ¿Cómo se apellida? Ay, Diana. ¿Olivier? ¿Es Valencia? Valencia. Vamos a decirle también a ella. Valencia. Psicoanálisis, porque es buenísima ella en psicoanálisis. También falta Alicia. Bonilla, te vas a... Alexis, órale, en psicoanálisis, muy bien. Bueno, ¿alguien más?
De los que participan nada o muy poco. Sí, adelante. Adiós, Aileen. Ya los que se tengan que salir ya. Nada más se quería ver quiénes van a ser para ya empezar a repartir temas. ¿Ya? ¿Así lo dejamos? Bueno, entonces nos vemos mañana con las exposiciones de humanismo, ¿cierto, Fernanda? O ya se salió Fer, no, acá está. Sí, mañana ya nosotras. Súper. Bueno, pues me va a encantar verlas. Y felicidades, de verdad va muy bien. Lo están haciendo muy diferente. Neta, sí veo un avance cuantioso, generoso y pues qué bueno. Me pone muy de buenas. Hoy me voy muy de buenas. Cuídense mucho. Nos vemos mañanita. Coman rico. Gracias, profesora. Igualmente, Gracias. abríguense. Y sí, Fernando, aquí me espero hasta que se salgan los demás y ahorita platicamos tú y yo. Voy a parar la grabación. Adiós.